lo que quiero decir es la importancia de documentar. Es obvio que ninguno de nosotros y ningún autor en la vida saca las cosas de la manga y el hilo negro. Siempre hay una cultura atrás, siempre hay una serie de literatura atrás y siempre hay material de consulta. Lo más importante de esto es que nosotros, cuando documentamos las fuentes, demostramos el respeto por el trabajo de los otros, así como nosotros queremos que cuando nos citen a nosotros, pues pongan la fuente, ¿verdad? Entonces se reconoce el valor de los otros autores en la construcción de las propias ideas, además de que el hecho de que nosotros pongamos estas referencias, estas citas, digamos, sí, referencias a las citas, pues nos indica que estamos adentro de un cuerpo académico, es decir, no me refiero al cuerpo académico de la gente que se reúne, sino el cuerpo del libro, ¿no? Tiene un sostén académico, ¿no? Porque los libros que no tienen bibliografía, pues algo pasa. O sea, un libro académico sin bibliografía no es cierto, ¿no? O sea, porque nadie sacó todo de su, ¿no? de su propia experiencia o sea, tuvo que haber leído libros a fuerzas, tuvo que haber tomado clase a fuerzas, tuvo que haber hecho una serie de cosas, ¿no? Entonces, es muy importante ir marcando estas referencias, estas fuentes de dónde vamos sacando las ideas, porque también eso es lo que nos ayuda a sustentar una propuesta propia, ¿no? Es ahí donde decimos, bueno, pues como yo leí a este y a este, y entonces aquí sí estoy de acuerdo y aquí no estoy de acuerdo, aquí como decía, parafraseando, sí, o sea, uno puede decir, como dice Juan Pérez en su obra fulanita, no sé, la vida es breve. Yo no estoy de acuerdo porque últimamente existe, ¿no? Tal cosa, pero siempre tenemos que decir, aunque sea decirlo así, o simplemente citarlo entre comillas, textualmente, que es lo que vamos a ver, y poner la fuente. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Cuando no lo hacemos, pues eso es una adjudicación de autoría. O sea, si aquí el compañero escribe las autobiografías y no pide permiso y no pone los nombres, uno se está adjudicando la autoría de esos textos. Porque entonces sí pudiera existir un autor que se imaginara 40 personas o 40 voces diferentes, ¿verdad? Y pudiera escribir cuentos desde 40 perspectivas distintas, pero uno se da cuenta cuando eso realmente pasa o cuando no pasa. Entonces es muy importante no adjudicarse ideas ajenas, ¿no? Porque además de que se violentan los derechos de autor, pues nuestro trabajo también pierde credibilidad, así de simple, ¿no? Entonces, como académicos necesitamos un trabajo que sí tenga credibilidad. Por ejemplo, con nosotros en biomatemáticas, el asunto de la referencia, o el tema en sí, muchas de las aplicaciones las vamos a encontrar en ese conocimiento milenario. Ahí, ¿a quién nos debemos de referir? A los autores originales. A los autores originales, no sé si como Demócrito pensaba tal cosa, pero sí tenemos que decir que fue Demócrito el que pensó esa idea, o el que tenía la teoría de que el átomo no era así. O sea, no sé en qué tanto están regresando, ¿verdad? Es que hay conocimiento que en ese área que no ha cambiado en años. Pero alguien la tuvo que decir, o alguien la siguen tuvo... diciendo en diferentes libros y en diferentes momentos, pero en realidad se siguen refiriendo a las mismas teorías, pues lo mejor ahí es recoger el original, ¿no? O sea, irse a la persona que primero dijo esa idea. Si no podemos irnos, o sea, no logramos identificar quién fue la primera persona que dijo esa idea, pues tomamos cualquiera de los libros que nos parezca respetable o el más respetable y decimos, bueno, fulanito de tal en su libro tal dijo esto, ¿no? Y de ahí es donde, ¿no? Porque esa es la manera en la que ustedes se protegen también, ¿no? Así como la editorial se protege al solicitarles a ustedes la originalidad de la obra, o sea, que realmente firmen diciendo que la obra es original y de su autoría, pues ustedes se protegen, porque ahorita también con las nuevas tecnologías es muy fácil meter párrafos a Google, ¿no? Meterse a internet e inmediatamente identificar así de dónde viene algo. Entonces sí es muy importante
¿no? Ahorita nosotros, o sea, me está tocando ver un caso, ¿no?, de un autor que no hizo las citas adecuadas. El trabajo es un trabajo académico que se deriva de una tesis de doctorado y no hizo las citas adecuadas y ya está casi la demanda en derechos de autor, porque hay varios autores que están muy enojados, que tomó cosas de sus libros y no marcó dónde inicia la cita, dónde termina la cita y de qué libro lo tomó. Y eso sí es un asunto legal, y eso sí es cárcel, sí es ley. O sea, no es nada más un problema de, ay, a mí no me gusta, no es una recomendación, o sea, es realmente un problema de ley. Entonces, las citas dentro del texto y las listas de referencias, es decir, la bibliografía, permiten incluir la obra en el cuerpo de conocimiento que existe sobre el tema. Si nosotros construimos bien nuestra obra académicamente, es decir, ponemos todas las citas y las referencias bibliográficas, se empieza también a convertir esa obra en un punto de referencia para otros autores. Una obra bien construida empieza a tener esas repercusiones que a nosotros como académicos nos conviene, es decir, que nos citen. Si no hacemos eso, un cuerpo de texto, o sea, un cuerpo, ¿cómo se llama? O sea, con las citas bien construidas y la bibliografía bien construida, pues es un libro que no van a tomar en cuenta otros académicos porque van a decir, pues no está bien hecho, ¿no? Entonces, las citas a otros autores tienen diferentes funciones y objetivos dependiendo del trabajo. El autor sustenta sus afirmaciones cuando proporciona evidencia empírica o propuestas de otras autoridades, ¿no? O sea, uno dice, bueno, es que yo creo que el cielo es morado, y puede quedarse así. Si es un libro de poesía y es la primera frase de un poema, pues no importa. ¿Por qué? Porque el poeta es libre de decir que el cielo es morado y hay elefantes ahí volando. Pero si estamos hablando de un libro científico, pues tenemos que sustentar esa idea, no puede salir de la nada, ¿no? Y si no está sustentada, entonces la teoría que estamos desarrollando pues va perdiendo estructura y va perdiendo solidez. Entonces, al citar a otros autores y realizar una buena revisión de fuentes e incluir adecuadamente la información consultada, se muestra el aporte del autor al señalar cómo las ideas de otras personas se relacionan con la propia propuesta, aunque estemos o no estemos de acuerdo con ellas. O sea, nadie dice que al citar tenemos que estar 100% de acuerdo. Uno puede decir no, puede decir sí, o sea, puede utilizar la información que tiene para su beneficio. El chiste es ver cómo se construye esto. Las citas y sus respectivas referencias son útiles para que los lectores puedan ubicar las fuentes que consultó el autor y así ampliar sus conocimientos. Asimismo, a través de las citas, el autor puede demostrar que su aporte es valioso y original al evidenciar que está planteando un nuevo enfoque o un aspecto novedoso del tema o problema analizado. Es decir, ahí es donde uno puede decir, ya revisé esto, y entonces lo que yo estoy proponiendo en la revisión de este tema es esto. Y ahí también se nota que realmente hay una propuesta original. Hay veces que no estamos buscando tener una propuesta original, pero otras veces sí, porque si no hay una propuesta original, entonces, ¿qué es lo que nos está aportando el libro? ¿Qué es lo que discutíamos la vez pasada que nos vimos? O sea, necesitamos encontrar esa aportación específica que nosotros estamos dando, y eso se hace cuando uno evidencia que hay otros planteamientos, pero que lo que nosotros estamos haciendo es diferente y puede servir para lo que estemos marcando. Entonces, a ver, la cita textual, que es la típica, ¿no?, se transcribe palabra por palabra. Hay veces incluso que hay faltas de ortografía, hay veces que hay, no sé, otras cosas. A veces podemos corregir eso, pero bueno, si es un documento del siglo XVIII, si es un documento vigente, depende mucho de qué se trate, pero lo más importante es que nosotros lo hagamos con toda la fidelidad al autor y lo metamos entre comillas. Si esta cita es corta, es decir, pues una frase o dos frases, la podemos integrar adentro del texto, pero si la cita ya es más larga, lo más conveniente, aquí bueno, más o menos nos dicen que 40 palabras,
lo más conveniente es separarla del texto. Ya ustedes mismos en su propio original pueden separarla del texto. Se pone un espacio blanco, se mete la cita, se deja otro espacio blanco y se continúa. Pero si no, lo que hacen es siempre meter comillas, porque esa es la manera, digamos, en la cual todos nos entendemos que eso está tomado de otro lado. ¿Sí? Incluso estas citas textuales largas, bueno, algunas personas dicen que cuando rebasa las 5 líneas hay que ponerla, Sí. está en palabras, pero las 5 líneas entonces hay que ponerlas separadas, Separado. de entrada, Exacto. de ambos lados. Sí, lo que yo les recomiendo es que siempre vamos con un sangrado normal de texto. Entonces dejamos un espacio arriba, un espacio abajo y sangramos todo el párrafo. Eso es, digo, ustedes que ven los libros, eso ya nos está indicando que está tomado de otro autor. Claro que después vamos a poner de dónde la tomamos. Eso nos va a dar otra indicación de que eso son palabras de una persona distinta al autor que está en el libro, ¿no? Bueno, las citas se usan para meter reflexiones de otras personas, para justificar una idea, ¿no? Pero lo que decía el compañero Boy hace rato, si nada más estamos parafraseando, pues simplemente decimos, como dijo fulanito, ¿no? Tal cosa. Y en ese momento, pues como no está palabra por palabra, no está textual, pues no lo entrecomillamos, porque lo estamos diciendo con nuestras propias palabras, lo que es la idea del otro, ¿sí? Pero sí le vamos a avisar al lector que estamos tomando una idea de otra persona, ¿sí? ¿De dónde está tomando esta información? Porque hay diferentes tipos de estilos, ¿no? Sí, bueno, pero esto es general, esto no es un estilo, esto es como una obligación absoluta en todos los casos. Esto no es lo que a mí me parece ni lo que a otro le parece. O sea, aquí en la mayoría de los libros en el mundo, este es un código internacional de edición en donde cuando se cita a otra persona se ponen comillas, si es corta la frase, si es larga se separa del texto y se pone a veces con una tipografía más pequeña, con un espacio arriba, un espacio abajo y con el sangrado, lo cual eso se llama bando. Se mete a bando y eso es un código general en los libros en todo el mundo. Ya ahorita lo que vamos a ver, ya la forma de citar a los autores, sí son, ya son estilos, pero esto no es un estilo, esto es una cuestión general y absoluta para todo el mundo. En Sí. los casos de documentos, sobre todo PDF, Ajá. en donde no viene pues el texto así complejo, nada más, sino que nada más viene un capítulo, ¿ahí qué nos recomienda hacer? Pero no viene la fuente completa. No, nada, hay documentos donde nada más fotocopia, yo imagino que después lo convierten en PDF a un documento X y después lo suben a internet. ¿Ahí qué nos recomienda hacer? O se puede buscar con un párrafo tomado de ese PDF a ver si de casualidad existe la fuente, para encontrar la fuente, porque si no lo que habría que poner ahí es como la página de donde encontraron esa información, ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente que de repente con esto de las nuevas tecnologías pues sube y sube información, ¿no? Ahora, lo más recomendable es no tomar información de lugares que pues no son fiables. Entonces, o sea, no es confiable un PDF de un solo capítulo que no tiene portada, que no tiene página legal, o sea, de dónde sacó el señor que subió ese capítulo ahí, tampoco sabemos, y no sabemos si esa información nos va a meter en un lío o no nos va a meter en un lío. Entonces, lo mejor sería tomar como fuentes cosas que son absolutamente confiables. Si definitivamente necesitamos tomar algo que no vienen los datos y lo encontramos en internet, entonces lo importante es poner la dirección electrónica de donde encontramos ese archivo. Y la fecha, ¿no? Y la fecha, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? En este sentido de solicitar autorizaciones, nosotros es un trabajo donde invitamos a otros autores
autores a participar en un capitulado de materiales. Y entonces constantemente nos vemos en estas situaciones de estarles revisando. La responsabilidad final es de quien De todos. edita o De todos, de todos. O sea, es decir, si nosotros, ¿qué es un autor? Un autor es aquel que escribe una línea o escribe 100. Ojo, en derechos de autor no hay porcentaje de autoría, ¿no? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a ese porcentaje de autoría, digamos, en el sentido de yo soy el autor principal, este es el colaborador, este es el no sé qué, este nada más hizo, no, o sea, todos son autores. Entonces, cuando uno le pide a otro autor un texto, sea un pedacito, un pedazote o un super pedazote, todos son autores, ¿no? Entonces, en ese caso, tienen que ponerse de acuerdo ustedes y decir, a ver, autores principales ni autores secundarios también. Digo, yo sé que eso es muy importante para el asunto de la evaluación académica y quién aparece primero y quién después, pero para la ley eso no existe. Porque, por ejemplo, los documentos que, bueno, nosotros generalmente pasamos a abogado general y de ahí ya nos derivan con las personas que están encargadas de esto para que nos revisen materiales, derechos que estamos presentando y demás. Y ahí sí manejan los dos términos de autor y coautor. Sí, son coautores. O sea, un autor se le llama autor cuando es uno solo. Cuando ya hay dos, esos dos son coautores. Pero también depende del libro. Es decir, si nosotros estuviéramos haciendo las memorias de un congreso, tal vez ella escribió el primer texto y el segundo, el tercero y el cuarto, entonces ella es autora del primer texto, ella es autora del segundo texto, tú eres autora del tercer texto. No son coautoras, son autoras todas del mismo libro. Y a eso me refería, por ejemplo, el apartado de quién es responsable. El autor. Ella va a ser responsable y de su parte. Y si hay problemas en su parte, ella es la responsable. ¿Y el coordinador entonces ahí? El coordinador, su función es ver que todo está caminando de manera adecuada en todas las partes, ¿no? Pero no es autor. No es autor. A lo que tenga una... Exacto. No, o sea, el coordinador puede ser autor. No es exclusivo, ¿no? O sea, puede uno coordinar una obra y al mismo tiempo ser coautor, pero a veces el coordinador es solo coordinador, ¿no? Y no tiene derechos de la obra los autores, al menos que la manera en la que se compiló, la manera en la que se coordinó es absolutamente novedosa y esté planteando una nueva forma de hacer, no sé, una enciclopedia o hacer un material, y entonces en ese sentido tendríamos que evaluar dónde está la autoría del coordinador, ¿no? Pero entonces también se convierte en autor. Entonces yo les recomiendo que cuando toman información de otro lado, anoten todos los datos. O sea, siempre es más fácil quitar información que poner información. O sea, en el caso de fotocopias o eso, pues uno anoten o sea, siempre toda la fuente, porque si no tienen los datos completos, después no se van a acordar de dónde salió, o ya no van a volver a la biblioteca esa, o el libro que les prestaron ya lo devolvieron y quién sabe qué pasó, etcétera. Entonces, copien toda la información, ¿sí? Y de ser posible, fotocopien siempre la portada y siempre la página legal, y ténganlo ahí junto. Entonces, la lista de referencias, como les decía, refleja la seriedad y el profesionalismo de un autor. Una lista que está incompleta o imprecisa se convierte en una molestia para quienes usan la obra, pero también entorpece el proceso de construcción del conocimiento y la obra no está bien sustentada, ¿no? Entonces, nada más, muchas fuentes bibliográficas vienen en inglés. No Y importa. tenemos que hacer la traducción. No Y en ese siempre. caso, no, sí, porque en el caso como la citación larga o corta, como usted dice, Ajá. hay que hacer la traducción. Ah, la traducción del texto, no de la cita. traducción del Ajá. texto. Ajá. Quizás podemos equivocarnos o no sé, algo así. Pudiera haber algún problema por el simple hecho de hacer la traducción y a lo mejor hacerlo hasta mal. Bueno, ahí yo lo que recomiendo es buscarse una persona que les ayude a verificar que las traducciones están bien hechas. O sea, no hay dolo ni mala fe.
obviamente por parte del autor en traducir la obra, ¿no? Pero pues se pueden buscar alguien que sepa traducir, o sea, que hable los dos idiomas bien y que les ayude a ver que realmente están diciendo lo que dice el texto. En este caso, entre comillas también, aunque, Sí, sea una, claro. aunque sea una traducción. Así es. Google ya Sí. tiene traductor. Exacto. Y de hecho el traductor tiene derechos. Ujú. También el traductor. Sí. Puede ser. Un segundo. Sí, perdón. Ahorita vamos a... De hecho, cuando se hace una traducción que se va a incluir en el texto dentro del documento, se recomienda citar al traductor Claro. por aquella, digamos, variación en el sentido que pueden tener de un idioma a otro. Sí. O sea, el traductor es también un autor, ¿no? Aunque, digamos, ¿cómo es? Traductor y traditore, o sea, el traductor traiciona, ¿no? En realidad, el traductor tiene derechos también sobre el texto. ¿Por qué? Porque es su propia interpretación. Ahora, si en este caso ustedes como autores están traduciendo pedazos de otro libro, pues la cita tiene que marcarse a fuerzas y puede ser traducción del autor. Simplemente avisarle al lector que la traducción es del autor, ¿no? Si no es una persona ajena al libro, ¿no? Cuando se está haciendo un trabajo de traducción, Sí, perdón, no me sirva ella. Sí, lo que he visto que muchas personas hacen, incluso lo hago yo también, es dejar la cita textual en el idioma en que está y al pie de la nota, sí, a la nota al pie de la página, uno pone más o menos lo que se entiende de lo que dice el autor. De esa manera se evita precisamente posible, si lo traduzco y a lo mejor me equivoco o no es exactamente, porque sí hay traducción. Son válidas las dos cosas, pueden hacer las dos cosas. O sea, pueden conforme de cómo va corriendo la lectura, ¿sí? O sea, si es importante para que la lectura corra adecuadamente y que esté la traducción en español de buenas a primeras, pues hay que traducir una cita normal. Nada más que ahí la nota a pie es la que indica, tomado del texto en inglés, y ahí se puede hacer viceversa lo que está diciendo ella, poner la cita en inglés, pero si no es necesario solamente se pone de dónde se sacó, de dónde se tomó. La otra, dependiendo del libro, se deja la cita en el idioma original y se pone una nota a pie y ahí se pone la traducción. Son válidas las dos cosas. La cosa es, la traducción sí crea derechos y ¿cómo se llama? Y poner la fuente. Y se pone en ese caso del libro de texto, pues tomado traducido por el autor, ¿no? Traducción del autor, tomado de. mi comentario iba en este sentido de la traducción, es donde se considera que una buena traducción debe tener tres momentos: la traducción que hace el propio autor, la traducción de un experto en el idioma y la traducción de un experto en el tema. Y que con esos tres momentos podemos estarnos acercando a un trabajo más científico de mayor certeza. Generalmente, cuando está uno haciendo las traducciones, sí la interpretación de la lectura y del bagaje que tiene cada persona, pues va a ser la realidad. Y utilizando esos tres recursos, al menos se sugiere que sería de mayor calidad. Trabajo, Sí. creo que dependiendo también de la traducción que sea necesaria. Exacto, también depende de la extensión, ¿no? O sea, si estamos tomando un artículo, vamos a traducir un artículo, bueno, pues obviamente ahí tenemos que pedir la autorización para la traducción, el traductor crea derechos, estamos hablando, y valdría la pena, o sea, otra vez, depende de la extensión, depende de cómo está corriendo el texto y de lo que necesitemos. Les quiero presentar, ya llegó Hilda con nosotros. Hilda Villanueva es la jefa de la Unidad de Protección a la Propiedad Intelectual de la Oficina del Abogado General de nuestra universidad. Entonces, le
Le voy a ceder la palabra a Hilda y después continuamos con esto. ¿Les parece bien? Nos lo voy a tomar unos minutitos para instalar la presentación. Sí. Pues ya. Sí, dime. Yo tengo una pregunta. Hace el comentario que el traductor también crea derechos. Sí. En la actualidad es muy común ver a gente que hace uso de traductores automáticos, el Google por ejemplo, Claro. y ahí ¿qué tipo de derechos se crea el que No hace esa derechos, función? pero sí estamos poniendo un responsable, es decir, como lo que está diciendo. Si nosotros agarramos un pedazo de traducción, no, a ver, Hilda, ¿qué estás oyendo? Si agarramos un pedazo de texto y lo traducimos en Google y luego lo pongo en mi texto, finalmente hay un responsable de esa traducción. Sí, pero lo que pasa es que ahí, digo, y ahí se los digo porque yo incluso soy perito traductor, autorizado por el Supremo Tribunal de Justicia. El traductor de Google nunca va a suplir a la mente humana. El traductor de Google es una traducción literal de palabra por palabra. Entonces, aunque lo utilicemos como herramienta, al final no se sustituye el intelecto humano porque el traductor tiene que darle el contexto, tiene que darle la forma, la redacción, la gramática correcta. El traductor de Google no identifica si es primera, tercera persona, la conjugación del verbo. Entonces ahí digo, sí se puede utilizar como una herramienta, pero ya a la hora de yo trabajar el documento, entonces es cuando yo genero mis derechos como traductor, ¿sí? Pero lo que decía Zairi en un inicio, cuando iba yo entrando justamente, es que puedes traducir un pedacito chiquito y no hay problema si lo incluyes en un artículo en el que tú estés trabajando. Pero si vas a traducir todo el artículo y después pretendes comercializarlo, ahí ya no. Ahí necesitas la autorización del autor originario para poder comercializar tu traducción, ¿sí? Porque es un derecho que tiene el autor, lo que tiene que ver con las obras derivadas. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más a fondo, sí es parte de lo que les traigo. Voy a cerrar, nomás es que la luz está dando justo así en la pantalla, por eso estoy cerrando la puerta, pero obviamente... Pasando la lista para que se... ¿Quién falta de anotarse en la lista? Ya no se acostumbra a utilizar SIG, por ejemplo, cuando se hace una copia de un párrafo textualmente, así como la cita larga o corta, utilizar SIG, por ejemplo, que indica tomado textualmente. Las comillas nos pero indican... sí, por ejemplo, la palabra sí. A ver, sí que se utiliza cuando hay algo como más extraño. O sea, cuando sí, una falta de ortografía o hay una palabra en otro idioma o una expresión, entonces uno dice sí, como diciendo, bueno, conste que el otro autor lo está diciendo de esta manera, o conste que fue él el que escribió vaca con B grande y no fui yo, ¿verdad? O sea, es un poco así. Como Alfredo Jalife utiliza mucho en sus artículos, SIG, RESIG y RECONTRASIG. ¿Sí? Alfredo Jalife lo utiliza mucho de sus artículos de Bajo la Lupa, en la jornada. Ya ahí se está obviamente mofando del asunto, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ¿ya pudiste darte? ¿Alguien más que necesite la hora? ¿Ustedes probaron el sonido? Yo ya les he dicho un formato, unas cartas. Yo lo dije así tal cual. Ya estoy en casa. Ya les he dicho un formato.
va uno a un congreso, perdón por... No, está bien. Cuando va uno a un congreso están presentando, ahorita que vi la fotografía, están presentando sus diagramas, sus presentaciones. ¿Qué tan válido es tomar parte de la información esa también? Es que es lo que yo les decía en un principio, siempre podemos tomar cosas de los demás, pero siempre hay que decir de dónde. Entonces puede decir ponencia de fulanito de tal, o sea, en el congreso tal. Que a veces ni siquiera están todavía publicados sus datos, son presentaciones de investigación, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí lo que se debe hacer es decir... Ahí no encuadraría la excepción, para poder hacer el uso del derecho de cita es que la obra ya esté divulgada. Si la obra no ha sido divulgada, no encuadramos en la excepción. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a platicar. Bien. ¿Sí? Cualquier dudita me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Preparé una presentación un poquito extensa porque Sairi me comentó que su curso está programado para salir aproximadamente a la 1:30. ¿Sí? Entonces probablemente sí haya necesidad de tomar un break para que aguantemos, sobre todo porque esta parte es un poquito teórica y a veces tiende a ser cansada. ¿Sí? ¿Se va a subir el borde? ¿Mande? ¿Se va a subir a la plataforma? Sí. No lo he mandado, pero si es necesario, con mucho gusto se los hago llegar, no hay ningún problema. La verdad es que apenas ayer hasta la 1:30 de la mañana terminé la presentación, entonces no hubo chance de hacerlo llegar. Básicamente, como estructuré esta presentación, es en 4 rubros generales. El primero de ellos, lo que pretendo abordar es el marco legal, para que ustedes tengan así las nociones de qué es lo que rige los derechos de autor, desde el ámbito académico, desde el ámbito en donde ustedes se desempeñan. La segunda parte, que es como lo sustantivo de la presentación, lo que tiene que ver con un aspecto introductorio a los derechos de autor. La tercera parte, cómo se genera y se obtiene el derecho de autor, los diferentes esquemas. Y por último, por lo que me platicaron, creo que esta parte de la edición ya la han ido trabajando con Sairi en sesiones anteriores. Sin embargo, de alguna manera, en lo que se vincula con algunos trámites que hacemos ahí en la oficina del abogado general, les traje algo de información y abordaría un poquito lo que tiene que ver con el ISBN y el ISSN, ¿sí? Que son, les reitero, son trámites que hacemos ahí en la oficina y que de alguna manera les sirve conocer esta información. Vamos a hacer también un ejercicio si nos da tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el marco legal que rige los derechos de autor? Pues lo vamos a dividir primero en 2 grandes rubros: la norma interna de la Universidad de Guadalajara y la norma externa, que puede ser nacional como internacional. La norma interna de la Universidad de Guadalajara, pues, ¿qué tiene alguna vinculación con el tema del día de hoy? La ley orgánica, el estatuto general, el estatuto del personal académico, el reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, el reglamento de ingresos extraordinarios y el contrato colectivo del sindicato. En la presentación se van tomando puntos específicos de esta norma para que vean en dónde es en donde se refiere a los derechos de autor o, en su caso, también a los inventores. ¿Sí? La misma ley orgánica nos remite